Vamos con Notimundo a la Carta. En los últimos días, Ecuador ha vivido un punto de quiebre económico y social. El gobierno eliminó el subsidio al diésel, una medida que representaba cerca de 1.200 millones de dólares anuales, generando protestas, pérdidas económicas por el paro y un repunte inmediato del riesgo país. En medio de esta tormenta económica y política, intentaremos entender los alcances reales de esta decisión y sus repercusiones en el bolsillo de los ecuatorianos, en la estabilidad fiscal y en la confianza internacional. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora José Abel Defina, experto económico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación y buenas tardes a toda su estimada audiencia. ¿Qué implica en términos fiscales y económicos la eliminación del subsidio al diésel para usted? En términos fiscales, obviamente para el Estado significa un ahorro, como bien señalaba usted, de alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares, que pues permiten a la caja fiscal cumplir de mejor forma con las obligaciones que tiene. Ahora, entendamos bien que una de las principales obligaciones, la segunda principal obligación que tiene el Estado ecuatoriano en estos momentos es el pago de la deuda, tanto la deuda externa como la deuda interna, tanto lo que tiene que ver con capital como intereses. Entonces, lo que tenemos es que buena parte de ese ahorro, de esos subsidios, posiblemente vaya también a hacer que los inversionistas internacionales se sientan más seguros de que pues esas acreencias que tienen con el Estado ecuatoriano vayan a ser pagadas de una mejor forma. Entonces, pues cuando vemos que se retira el subsidio del diésel, vemos evidentemente pues una disminución del riesgo país. Cuando vemos que hay una reacción de protestas por quitar ese subsidio al diésel, pues lo que tenemos es que hay una expectativa de los inversionistas de que va a ser más difícil cobrar y vemos por lo tanto una subida de ese riesgo país. Entonces pues lo que tiene que ver para la caja fiscal significa un alivio. En lo que tiene que ver para los ecuatorianos, como hemos visto, está sucediendo pues con las protestas. Actualmente hay en algún sector de la población la sensación, en algunas organizaciones sociales, la percepción de que esta quitada del subsidio del diésel lo que va a provocar es un aumento generalizado de precios. Efectivamente, pues el quitar el subsidio hace que los costos de transportes sean más altos. El costo de transporte representa lo que tiene que ver con el diésel, representa entre el 20 y 30% del costo del transportista, y entonces pues cuando quitas el subsidio pues lo que vamos a tener es una subida de esos costos de transporte. El gobierno ha pedido que no haya cambios en esos costos del transporte, en esos precios del transporte, pero obviamente eso es muy difícil porque eso significa que tendrían los transportistas que absorber ese costo adicional. Ahora, las protestas y el paro en sí han generado pues pérdidas económicas, como usted mencionaba. ¿Cómo se debe medir esos costos frente al supuesto ahorro fiscal que busca el gobierno con esta medida? Es muy importante eso que menciona usted, que es cuál es el impacto de estas protestas. En situaciones pasadas, especialmente en las protestas anteriores del presidente Guillermo Lasso, lo que tuvimos fue, de acuerdo con las estimaciones del mismo gobierno, unas pérdidas de alrededor de 50, 70 millones de dólares por día. Ahora bien, esas fueron protestas muy fuertes, comparadas con lo que tenemos actualmente, que es de una menor intensidad. Entonces, pues el impacto directo, además porque no es en todo el país, obviamente es en algunas provincias, entonces el impacto directo es menor que lo que tendríamos o lo que tuvimos en el año 2022, pero hay un efecto que es el efecto indirecto, es este efecto que vemos que el riesgo país del Ecuador no va a bajar porque además de los cambios estructurales que son necesarios, además de la disciplina fiscal que es necesario, es también necesario un ambiente de calma política y calma social. Es necesario un ambiente de estabilidad política, estabilidad social, y si no hay esa estabilidad política y esa estabilidad social, los efectos que tenemos, Gisela, son efectos duraderos, no son efectos de mientras dura la protesta, sino que luego de que termina la protesta, pues la comunidad
comunidad internacional, los inversionistas, los empresarios locales, los consumidores locales se quedan con la sensación duradera no digo de un mes, se quedan con una sensación que puede durar hasta años, de que el Ecuador es un país inestable y que por tanto pues es difícil manejar inversiones, es difícil que esas inversiones fructifiquen, porque en cualquier momento puede haber un justamente con esta situación de que en pocos días luego de que se activó el paro, el riesgo país saltó decenas de puntos. ¿Qué mensaje están recibiendo los mercados internacionales con lo que está pasando y cómo puede eso afectar la capacidad de endeudamiento de nosotros? Afecta la capacidad de endeudamiento definitivamente, porque se percibe al Ecuador como un país inestable social y políticamente, en el cual pues el gobierno, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las compensaciones, se encuentra en una situación en que pues sí existe pues resistencia a ese cambio, existe resistencia a una nueva forma de hacer las cosas, existe resistencia a una quitada del subsidio, y esa inestabilidad la perciben no solamente los inversionistas internacionales, no solamente la capacidad del Ecuador para levantar, para conseguir deuda a nivel internacional, sino también la inversión local. Muchos empresarios hoy se cuestionan, que estaban muy optimistas a principio de año, hoy se cuestionan, a pesar de que las protestas son leves, hoy se cuestionan si en un futuro no podrían ser más fuertes, y se cuestionan si deben o no seguir invirtiendo en el Ecuador. Justamente el gobierno ha ofrecido bonos y transferencias de dinero a los transportistas y también a agricultores como un mecanismo de compensación por el retiro del subsidio al diésel. ¿Cree usted que son medidas suficientes o simples paliativos? A ver, el 85% del consumo de diésel en el país va al transporte. Por lo tanto, cuando le quitas el subsidio, se los estás quitando porque ya está focalizado prácticamente en un 85%, es un 15%, es una parte muy pequeña. Cuando quitas el subsidio, que ya está focalizado porque ya lo usan los transportistas de transporte urbano, los transportistas de personas, los transportistas de carga pesada, entonces ese subsidio ya estaba focalizado. Lo que pasa con ese subsidio es que ese subsidio no estaba, esos 1.300 millones, no estaban siendo utilizados de la forma que es necesario que sean utilizados para que el país tenga crecimiento. Ese subsidio allí no producía crecimiento, no generaba empleos, no permitía crear empleos, no permitía crear inversión con esos 1.300 millones que ahora cuenta el gobierno, con los que ahora se va a ahorrar el gobierno. Entonces, pues cuando hablamos de que hay una compensación para darles directamente a los transportistas, lo que estás haciendo es devolverles el subsidio, porque ya el subsidio era el 85% para el transporte. Entonces, esas compensaciones, entiendo yo que son temporales, son por un periodo de 8 meses, ¿verdad? Tiene eso, pues obviamente una promesa atrás de que después de 8 meses van a sentarse pues con las autoridades municipales a negociar las tarifas del transporte, y entonces veremos una subida del transporte. Pero claro, en política pues hay que darle tiempo al tiempo, y entonces pues las compensaciones permiten que no haya una protesta social más fuerte y permita que pues la población vaya también asimilando pues el cambio de modelo, el cambio de no tener el subsidio del diésel ya vigente. Porque el aumento se va a trasladar a la canasta básica también al final de los días y al transporte en los próximos meses, ¿no? O sea, al final sí hay una compensación también para que esto no sea un golpe tan fuerte, pero sin embargo tarde o temprano vamos a tener precios más altos en la canasta básica y también en el transporte. Efectivamente, ahora vamos a tener precios más altos en la canasta básica, y con esto no quiero quitarle importancia al impacto que puede tener sobre la canasta básica, pero ese impacto no es un impacto que va, como sucede cuando uno tiene una inflación alta, no es un impacto de una inflación que todos los meses, todas las semanas sube el precio de las cosas, sino que es un impacto de una sola vez. Es decir, los precios en el mercado se van a ajustar hacia arriba, obviamente que para las personas que no llegan, que no tienen la capacidad de comprar esa canasta básica, va a ser lo que se llama una especie de impuesto regresivo, un impacto regresivo. Es decir, la quitada del diésel, la subida de los precios de la canasta básica, la van a sufrir, la van a soportar los más pobres. Por eso es que el gobierno se adelanta a hacer estas compensaciones, a hacer este incremento del bono de desarrollo humano, estas compensaciones para el sector agrícola, precisamente para que, incluso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque esto es parte del acuerdo, existan compensaciones sociales ante estas medidas de quitada de diésel, ante medidas de subida de impuestos, ante estas medidas de ajuste fiscal que está llevando a efecto el Estado ecuatoriano. Para terminar, me gustaría saber qué escenario económico prevé usted para los próximos 6 meses, 6 a 12 meses, una desaceleración temporal, digamos, o una recesión, o tal vez una recuperación
rápida. ¿Cuál sería el pronóstico, digamos? Gisela, llevamos un buen año hasta el mes de junio. Eso le ha permitido al presidente de la República tomar decisiones de entrar en tiempos políticos, entrar en un proceso político de una consulta popular, luego una asamblea constituyente, y obviamente sabemos que aquí en el Ecuador, cuando hay inestabilidad política, cuando no inestabilidad, incertidumbre política incluso, pues obviamente pues que la actividad económica pues se presenta con un gran signo de interrogación, y en ese sentido pues la actividad económica debería desacelerarse, deberíamos ver que esta recuperación tiende más hacia las expectativas que tenía el Fondo Monetario Internacional al inicio de año, de 1.7% de crecimiento de la economía, y ya no el 2.8% que espera el Banco Central. Por lo tanto, entramos en tiempos políticos, entramos en una situación de incertidumbre porque hay dos fuerzas políticas con ideologías muy diferentes y muy marcadas, y por lo tanto eso crea incertidumbre, y va a crear incertidumbre tanto al interior del país en términos de crecimiento, inversión, consumo, y va a crear también incertidumbre en términos de lo que vaya a ser la inversión internacional. Cuando uno se reúne con los inversionistas internacionales, obviamente que esta situación política les genera preocupación, les genera incertidumbre, como es natural, pero obviamente tienen confianza también en la capacidad del gobierno de llevar adelante, como ha sido capaz en anteriores ocasiones, de llevar adelante pues su agenda política, su agenda económica. Y lamentablemente una incertidumbre que va a durar por lo menos los próximos 2 años, porque vamos en elección hasta el 2027, y eso siempre genera un como estancamiento, ¿no?, del aparato productivo, de la economía en el país. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, José. Muchísimas gracias. Encantado, Gisela, y siempre a las órdenes. Muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. José Abel de Fina, experto económico, nos acompañó. Notimundo a la carta.